Con lo que es el desarrollo de las vigas principales, falta solamente lo que es el chequeo por flexión, por cortante y flecha. Pero el chequeo por flexión y chequeo por corte o por cortante no se va a realizar, puesto que eso es algo que ya hemos estado haciendo con las correas. Básicamente es el mismo procedimiento, pero aplicado ahora a las vigas principales. Quiere decir pues que no hace falta volver a repetir el mismo procedimiento porque ya lo conocen. Pero en cuanto a las flechas sí es distinto. Porque la flecha, por ejemplo, en el caso de las correas, de la carga que soporta era una carga uniformemente distribuida y los apoyos estaban en los extremos, de tal manera que se puede utilizar la ecuación que se indicaba cuando se empezó a explicar lo que era el tema de flexión. Pero en este caso, como ya la viga no tiene esa forma, sino que las cargas que tiene son cargas puntuales, son cargas distintas, aparte hay un voladizo, entonces no tengo por qué utilizar esa ecuación. Por lo tanto, hay libros de resistencia de materiales o manuales que me suministran ecuaciones para poder realizar o conocer la flecha de este tipo de vigas. Sin embargo, uno de los métodos más ampliamente utilizados dentro de este cálculo son el método de la doble integración o el método de área-momento, que específicamente el segundo teorema de área-momento, que pues es el que vamos a utilizar porque es el más rápido. Y es el que de alguna manera me da la flecha o las deformaciones longitudinales en puntos específicos. Entonces vemos aquí que ya esto no lo vamos a desarrollar, ni flexión ni cortante, sino que vamos a conocer cómo es el procedimiento para ya la flecha actuante y poderla comparar con el parámetro normativo. Aquí vemos que la viga está apoyada, como ya lo habíamos conocido, es la viga que la transformamos a una posición horizontal con las respectivas cargas que vamos a llamar las cargas puntuales con sus respectivas reacciones. Vamos a desarrollar ahora es conocer cómo es la flecha específicamente en el extremo volado. Y es probable que allí sea el punto donde mayor deformación haya debido al peso. Sin embargo, en el tramo también, por la misma condición que presenta la viga, pues está apoyada en dos puntos, la carga intenta hacer esto. Por lo tanto, esta línea gruesa que pueden observar aquí representa esa posible deformada de la viga cuando está sometida a ese tipo de carga. Es decir que es probable que tanto en el tramo como en el volado, como está libre, tiende a haber un tipo de deflexión o de flecha. Entonces eso es lo que vamos a determinar. Ahora, ¿cuál es el valor que realmente nos interesa para poderlo comparar con el parámetro normativo? Delta. ¿Delta qué es delta? Delta es un desplazamiento relativo entre el punto 4, que es el punto oeste de la viga, cuando está en una posición de quietud, hasta cuando se le aplica la carga que empieza la deformación longitudinal de la viga, pero la deformación vertical de la viga, que corresponde al valor de delta. Ahora bien, el procedimiento del segundo teorema de área del momento de resistencia de materiales me plantea esta ecuación. Dice que ese desplazamiento relativo va a ser igual a la integral expresada entre un punto A y B del momento multiplicado por la distancia x dividido entre la rigidez, donde esa rigidez va a ser igual al módulo de elasticidad del material multiplicado por el segundo momento, que es el momento de inercia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para poder hallar ese momento que me indica allí la expresión dentro del símbolo de integral, yo necesito conocer las áreas de momento flexionante, pero esas áreas las voy a conocer a través del método método de área de momento. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Calculando las áreas por cada una de las fuerzas que actúan en esa viga. La primera área que vamos a conseguir es el área correspondiente aquí a la reacción, 939,86. De este lado lo podemos observar como los 3.421, quiere decir 939 por la distancia existente entre este punto y el punto donde estoy haciendo el cálculo, que es el punto 3, el apoyo, me va a generar este momento. De igual manera lo voy a hacer con cada una de las cargas, hasta obtener esos diversos diagramas que ustedes pueden observar acá. En esta parte, en lo que es el 252, pueden observar que está posicionado en el mismo punto de la reacción, pero como según la dirección como hace rotar la viga, es sentido contrario a la aguja del reloj, por lo tanto me genera un momento negativo. Mientras que el anterior, que era la reacción, me genera un momento positivo por el giro a favor de las agujas del reloj. Quiere decir entonces que cada una de estas caras que ustedes ven acá
sobre la viga, me van a generar un tipo de momento negativo, por tanto la gráfica va a ir por debajo. Y la forma de cada una de las gráficas va a ser unos triángulos, porque es una condición cuando yo voy a calcular momento y la carga que voy a utilizar es una carga puntual. Podemos observar que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cargas puntuales actuando sobre ese elemento estructural, pero la carga de 505, específicamente la que está ubicada sobre el punto 3, y la reacción no actúa porque es ahí en ese punto donde yo estoy calculando o aplicando el método de área de momento. Por tanto, si intentamos aplicar momento con esta fuerza, me va a dar 0 porque el valor de palanca es nulo, es 0. Entonces, quiere decir que solamente me va a generar de esas cantidades de fuerza que están ahí, solamente 6 diagramas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 diagramas. Entonces, ahí tienen las diversas magnitudes en funciones ¿en función de qué? De las cargas que actúan en ese elemento estructural. Seguidamente, una vez que yo conozco las áreas de cada una de las, o he dibujado, he trazado las áreas por parte, los momentos por parte, yo procedo a trazar una recta que va a ser tangente a un punto de la curva esa deformada. Por tanto, esa tangente la voy a trazar tocando el punto 3. Y se me va a generar una distancia vertical existente entre el punto 5 y el punto 2. Recordando que el punto 2, 3 y 4 constituyen los puntos propiamente de la viga. Y los puntos que han salido de acuerdo a esta figura son puntos adicionales, como por ejemplo el punto 5, el punto 4, el punto 5, el punto 7 y el punto 6. ¿Ok? Ahora, ¿qué necesito yo calcular, como dije inicialmente? Esta deformación, es decir, esta distancia existente entre el punto 4 y el nuevo punto 7. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo hago? A través de la expresión esta. ¿Cuál es la expresión? Delta, que es la deflexión. Esa deflexión va a ser igual a la integral esa que está allí. Pero como afortunadamente la figura que tenemos, como es la integral, es una sumatoria, matemáticamente hablando, la integral es una sumatoria continua de elementos pequeños. En este caso, las áreas son triángulos. Por esa razón, ya sabemos que el área de un triángulo es igual a la base por la altura sobre 2. Entonces no es necesario multiplicarlo por ningún diferencial de x, porque ya tenemos un área que es conocida. De tal manera que, aplicando esta ecuación, tanto de un lado del eje como del otro lado del eje, vamos a obtener dos ecuaciones. Una que va a ser obviamente un poco más amplia, porque vamos a sumar todas estas figuras que están de este lado, y otra ecuación para sumar solamente las figuras que están del otro lado. ¿En qué consiste la filosofía? La filosofía consiste básicamente en hallar este desplazamiento que está aquí primeramente, porque este no lo conocemos, pero podemos hallar este. ¿Por qué? Porque el teorema me está diciendo allí que el desplazamiento entre dos puntos es igual a la integral de ¿quién? De la sumatoria de áreas dividido entre la rigidez del módulo de elasticidad multiplicado por el momento de inercia. Entonces, aquí podemos observar ese primer procedimiento. Hallamos el desplazamiento desde el punto 6 al punto 7. ¿Cómo lo hallamos? Aplicando la ecuación. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? Bueno, ese delta se me transforma en y, que es básicamente lo mismo, pero porque la ecuación al momento de poder obtener resultados general es donde vamos a utilizar este símbolo. Entre tanto, utilizamos el valor de y, que es una distancia vertical. ¿Dónde? Entre 6 y 7. ¿Por qué? Porque es la distancia existente entre el extremo de la posible deformada, la línea deformada, hasta la coincidencia con la tangente trazada. Entonces, la distancia de 6 a 7 va a ser igual a ¿qué? Al momento por una distancia al eje vertical donde se esté considerando ese momento. Quiere decir entonces que, ¿de dónde sale ese 257? De aquí. De esta expresión, 257,77 multiplicado por la distancia desde el eje vertical, que en este caso es el eje que pasa por el punto 4, hasta el centro de gravedad de esa figura. ¿Dónde está el centro de gravedad de un triángulo? A 2/3 del ángulo agudo, a 1/3 del ángulo recto. Como yo estoy posicionado en el punto 4, entonces mi centro de gravedad está ubicado específicamente a 2/3 de ¿qué? De 1,02, que es la base del triángulo. De tal manera que esa es la expresión que yo tengo indicada aquí. Y de 6 a 7 va a ser igual al área, que va a ser 257,677 por 1,02 entre 2, porque es el triángulo, multiplicado por la distancia desde el eje vertical hasta el centro de gravedad, que son 2/3 de ¿quién? De la base, de 1,02. Dividido entre ¿quién? Entre E y
De tal manera que obtengo como resultado que este desplazamiento existente entre 6 y 7 va a ser igual a 89,39 kilogramos por metro cúbico, pues estamos trabajando en ese sistema de unidades, dividido entre el modo de elasticidad del material, que es la madera, modificado, y el momento de inercia de la sección. Ahora, como ya yo tengo ese desplazamiento, yo necesito, como dije inicialmente, conseguir este desplazamiento, porque es el que voy a comparar con la norma para ver si la viga está dentro de los parámetros. ¿Qué pasa? Que inmediatamente no lo puedo hacer, yo necesito conseguir otros datos, y ese otro dato lo puedo conseguir yéndome de este lado del eje vertical que yo he considerado para aplicar la ecuación de resistencia de los materiales. Entonces, al yo posicionarme de este lado, yo voy a conseguir nuevamente otro desplazamiento de la viga deformada, o sea, de la supuesta deformada hasta donde está la tangente, que pasa por el punto 3. Es decir, la distancia desde este punto hasta este punto. De tal manera que voy a obtener entonces el nuevo desplazamiento vertical, que está denominado como Y de 2 a 5. Y de 2 a 5. Y ese Y de 2 a 5, pues lo vamos a obtener aquí específicamente. Aquí dice, ahora se calcula el desplazamiento de 2 a 5 desde la tangente trazada por 3, fijando una vertical, ahora por el punto 2. ¿Ok? Cuando trazamos esa vertical por el punto 2, nos estamos refiriendo a este punto. ¿Ok? Ahora bien, vamos a aplicar ahora la expresión de resistencia a los materiales del teorema del segundo momento de área, y aquí podemos aplicar esto. 3421,09 por 3.64 por la mitad, es decir, la mitad, o sea, la base 3421,09 por 3.64 entre 2, que es un triángulo multiplicado por la distancia entre el centro de gravedad, es decir, desde aquí hasta el centro de gravedad, que viene siendo 2/3 de ¿quién? De 3.64, porque estamos posicionados ¿dónde? En el punto 2, que es el eje vertical que pasa por el punto 2. De tal manera que ese momento, cuando estamos parados aquí, en este punto, y vemos hacia allá, la carga o esta área respecto al momento tiende a generar una rotación a favor de las agujas reloj, por lo tanto es positivo, quiere decir que el primer valor es positivo. Y los valores restantes, en este caso, como las áreas están indicadas aquí que son negativas, me va a ir inmediatamente el signo negativo. Esto lo vemos que es positivo, por tanto es positivo, y cada una de las áreas que están en la parte inferior van a ser negativas por la misma condición que consideramos inicialmente. De tal manera que vamos a tener puros triángulos multiplicados por la distancia desde el punto 2, en el eje vertical posicionado en el punto 2 hasta el centro de gravedad de cada figura parcial. De tal manera que vamos a obtener una ecuación de este tipo, que es una ecuación larga porque hemos sumado todas las áreas con su respectiva distancia al centro de gravedad, y lo hemos dividido entre lo que me dice la expresión inicial, que es E por I. Aquí está E por I. Cuando hacemos las operaciones correspondientes, algebraicamente obtenemos que ese desplazamiento vertical, en función del modo de elasticidad o la rigidez, pues es igual a 2.667,4 kilogramos por cada metro cúbico, pero dividido entre ese módulo de rigidez. ¿Ok? Ahora bien, como ya yo tengo este desplazamiento y tengo este pequeño desplazamiento, pues yo puedo aplicar a través de una relación de triángulo, puedo hallar este desplazamiento, que es el que realmente me interesa para poder comparar con el parámetro normativo. ¿Y cómo lo hago? Bueno, aquí, ¿qué distancia hay desde el punto 6 al punto 4? La distancia del punto 6 al punto 4 va a ser igual a YS7 más delta. Y YS7 es igual a ¿qué valor? Al valor que ya he conseguido por acá. Y aquí igual delta no lo conozco, pero conozco ¿quién? YS4. ¿Ok? O lo puedo conocer. ¿Cómo lo conozco? Por la relación de triángulo. Vemos entonces, si yo quiero conocer la distancia vertical entre el punto 6 y el punto 4, yo aplico la relación de triángulo. Entonces digo, este lado como es a este lado, y este lado horizontal como es a este lado. O sea, una relación de triángulo grande entre relación de triángulo pequeño. Y aquí lo puedo observar. Y de 6 a 4 entre la base. ¿Cuánto mide la base? Aquí vemos en la figura que mide 1,02 metros. Ahí está. Igual aquí a Y de 2 a 5 dividido entre esta base, 364. Aquí lo podemos observar. ¿Qué nos interesa de esta expresión? ¿O qué no tenemos? La distancia de desplazamiento C a 4, que es la que yo voy a utilizar luego en esta expresión para poder hacer el despeje y poder conseguir el valor de delta.
Y aquí lo hacemos despejando el desplazamiento de 6 a 4, nos da un resultado de ¿cuánto? De 747,46 kilogramos sobre metro cúbico dividido entre EI, que es el módulo de rigidez. Como yo ya tengo ya este desplazamiento, entonces yo procedo a sustituirlo acá. Pero como aquí inicialmente he dicho que el valor de delta es el que me interesa, entonces yo despejo el valor de delta. Como delta está sumando, pues todo esto pasa a restar de este lado. De tal manera que delta va a ser igual a ¿quién? A Y64 menos Y67. Pero como ya tengo ya estos dos valores, entonces yo puedo ya determinar cuánto es el valor de delta. Y delta va a ser igual a ¿cuánto? A 658,07 kilogramos por cada metro cúbico dividido entre el módulo de rigidez. Ahora bien, como ya tengo ya este resultado, yo simplemente busco cuál es mi módulo de elasticidad del material, que en este caso se ha desarrollado el ejercicio y hemos hablado de 90.000 kilogramos por cada centímetro cuadrado, y el momento de inercia de la sección como una sección cuya viga tiene una dimensión de 10 pulgadas por 4, entonces yo puedo calcular ese momento de inercia respecto al eje X y poderlo sustituir en esta expresión, por supuesto, transformando estos kilogramos por metro cúbico a kilogramos sobre centímetros cúbicos para poderlos utilizar y que sea una ecuación homogénea en unidades. De tal manera que el resultado que se obtuvo en todo este procedimiento fue delta igual a 5,3 milímetros. Ese 5,3 milímetros es el actuante dentro de esta viga, el cual este valor obtenido de todo este procedimiento lo voy a comparar con el inadmisible que me dice la norma. Y ese es todo eso lo van a conseguir en el libro, en la guía que yo les suministré en la parte teórica de filosofía de diseño. A continuación, la última parte digamos, llamemos este ejercicio, corresponde a la flexocompresión, y es aquí donde vamos a desarrollar todo lo referente al comportamiento de la columna, porque pues la columna está sometida a cargas axiales, que son los pesos, y también a ciertos momentos, porque hay pesos, por ejemplo, el que cae de la viga principal, que está inclinada, le va a generar una carga vertical que pues va a tender a que la columna tienda a hacer algún tipo de movimiento lateral, y eso genera algún tipo de flexión. Por tanto, la combinación entre la compresión y la flexión se conoce como flexocompresión. Y eso es lo que vamos a desarrollar ahora. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? A través de una ecuación de interacción entre flexión y compresión, y esta pues que está aquí en la parte inferior. Ecuación de interacción para chequear la columna, para chequear pues si la columna está dentro del parámetro establecido, que dice que esta expresión debe ser menor o igual a 1, no puede ser mayor. Esa es la condición, o sea, ese es el parámetro que me permite a mí chequear si la sección que está propuesta tiene la capacidad de resistir toda la carga y la flexión que está originando todo ese sistema. Aquí, en esta parte, pues seleccionamos la columna más cargada, pues podemos ver a simple vista que es probable que la columna más cargada sea esta columna. Esta columna tiene eje 2B, esta que aparece aquí, está una imagen isométrica, volumétrica, y podemos observar el detalle de esa columna. Sin embargo, vamos a hacerlo como un diagrama de cuerpo libre, algo un poco más sencillo, de esta manera. Tomamos la columna, la pasamos hasta acá, y observamos que las vigas caen de manera importante en esta dirección. No caen al otro lado, o sea, en el otro sentido, porque es un sentido, digamos, monodireccional, unidireccional. Entonces, por esa razón, va a estar sometido la columna a un solo tipo de flexión, que va a ser la flexión en este eje. Por tanto, ese es el que vamos a chequear entonces, la columna principal, o la columna más importante, la que está más cargada, que es esta. Entonces tenemos que esa columna, según los planos, me mide 11,50 de alto, 11,50 pies, pero esos 11,50 pies equivale a 350 metros, y esa después va a ser la unidad de medida que vamos a utilizar ahora. El apoyo o el pie de amigo que me soporta la viga inclinada, es decir, este pie de amigo que debe estar aquí para soportarme la posible viga principal que vaya a ir allí, está separada de la superficie superior de la columna a una longitud de 0,25 metros. Que
un valor que lo pudiéramos utilizar más adelante para determinar esto que está acá abajo. Este 3.651,51 kilogramos corresponde al peso que cae de la cercha que está ubicada de este lado. Es decir, como esta cercha está posicionada o está soportada sobre esta columna y esta columna, todo el peso que soporta esta cercha equivale a 3.651,51. Y si lo va a transmitir aquí a la columna. Pero la misma columna también me soporta el peso de este lado de la cubierta inclinada. Por lo tanto, según los cálculos anteriores, cuando determinamos las reacciones, nos dice que el cálculo dio un resultado de 939,86 kilogramos de carga vertical. Pero también esa viga tenía una componente horizontal en el mismo apoyo, de tal manera que estaba originando una fuerza lateral de 532,09 kilogramos. Es una fuerza lateral, no es de viento, no es de sismo, pero es una fuerza lateral proveniente de la misma condición de posición que tiene la viga en contacto con la columna, que es un valor que se pudiera utilizar también para lo que representa todo el cálculo del cortante basal a nivel de la base, el peso de la columna, que para el cálculo de las zapatas, de las fundaciones, y también el momento. Entonces, tenemos 350, 0.25 de acá a acá, tenemos una magnitud de 3.651, 939,86 kilogramos. La sección, según la geometría propuesta, es de ¿cuánto? De 8 por 8 pulgadas. ¿Ok? 8 por 8 pulgadas, estamos hablando de una sección cuadrada de ¿cuánto? De 20.32 centímetros por 20.32 centímetros. Es un tronco de cuadrado con esas dimensiones. Ahora vamos a comenzar con lo que es la sustitución de la ecuación de interacción. Como en los cálculos anteriores nosotros desarrollamos todo lo que eran los esfuerzos por compresión paralelo a la beta, los esfuerzos por compresión perpendicular a la beta, los esfuerzos por flexión ajustados según los factores de modificación. Nosotros lo que vamos a hacer en este momento es simplemente sustituir esta ecuación, porque ya tenemos todos los valores anteriores en lo que fue las partes iniciales. Lo primero que vamos a hacer es calcular el esfuerzo debido a la fuerza axial. ¿Qué es la fuerza axial? La fuerza axial es la que cae de manera concéntrica en el centro de la sección. Por decirlo de alguna manera, si es una fuerza concéntrica. Pero fuerza axial porque cae en la sección transversal. Y esa fuerza que está cayendo en la sección transversal, vamos a considerar solamente la de 3.651 kilogramos de fuerza entre el área, porque el esfuerzo igual a fuerza sobre área. Entonces la carga son 3.600 entre el área de la sección. Como es una sección maciza, porque digamos que es un tronco cuadrado, de sección cuadrada de 8 por 8 pulgadas, entonces no es hueca ni nada, sino que podemos trabajarla como una sección bruta. Y esa sección bruta sería 10.16 elevado al cuadrado, para que me pueda originar la unidad de área. Entonces eso me genera un esfuerzo de compresión axial de ¿cuánto? De 35,03 kilogramos por cada centímetro cuadrado. Ese, digamos, es el esfuerzo real que está cayendo en la sección, según la carga. Luego determinamos el esfuerzo de compresión paralelo a la beta. Eso es otro elemento, ya que aquí en la ecuación de interacción nos indica y nos solicita que calculemos el esfuerzo por compresión de manera paralela a la fibra o a la beta. Ese esfuerzo por compresión en las tablas, primeramente tenemos que buscar según la madera que estamos utilizando, son 120 kilogramos por centímetro cuadrado. Ese es el valor que nos suministra el laboratorio. ¿Ok? Ahora, ese valor lo multiplicamos por los distintos factores de ajuste y obtenemos un factor de compresión ajustado y paralelo a la beta de 122,53 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Dicho valor lo comparamos con este, y este valor debería ser mayor a este. No puede ser lo contrario, porque si este valor es mayor a este, entonces quiere decir que la madera no va a aguantar la carga que está cayendo, porque la resistencia de la madera establecida, que no me resiste la carga que está cayendo, o sea, el esfuerzo va a ser mayor al esfuerzo admisible. Entonces ese parámetro se debe comparar como está escrito aquí. El esfuerzo debido a la fuerza axial tiene que ser menor al esfuerzo por compresión paralelo a la beta. Aquí está. Entonces quiere decir que cumple, quiere decir que podemos avanzar con el siguiente paso. Calculamos el esfuerzo por flexión. Este es el esfuerzo por flexión que actúa en la sección, pero procedente a la carga ¿de qué? De la viga que está inclinada.
de la cubierta inclinada. ¿Cuánto era la reacción? En el ejercicio anterior pudimos darnos cuenta que era 939 kilogramos. Esos 939 kilogramos actúa para generar algún tipo de flexión en la sección. Por lo tanto, ese esfuerzo por flexión va a ser igual al momento, ¿por qué? Por FC dividido entre IC. ¿Ok? Y ese momento MUX va a ser los 939,86 por la distancia al centro de gravedad. ¿Y cuánto es? Como esto tiene 8 pulgadas, por 8 pulgadas quiere decir que la mitad de 8 son 4 y 4 pulgadas en centímetros equivale a 10,16 centímetros. Por tanto, ese es el momento, porque el momento es igual a fuerza por brazo de palanca. De tal manera que el momento es igual a este producto. Pero lo tenemos que multiplicar por el valor de C. ¿Y cuánto vale C? C es la profundidad del eje neutro. Y como estamos trabajando en dirección vertical, pues la posición del eje neutro está a la mitad por ser una sección cuadrada. Quiere decir que 8 pulgadas, que son 20,36 centímetros aproximadamente, lo dividimos entre 2 y me va a generar el valor de C. Y luego lo dividimos entre el momento de inercia de la sección, que es 20,32 por 20,32 elevado al cubo dividido sobre 4. Pero sobre 12, quise decir aquí, 12. Y eso me genera un resultado total, el esfuerzo por flexión, de 6,83. Este esfuerzo por flexión, que se origina gracias a la acción de la fuerza, lo debo comparar con el esfuerzo por flexión modificado o ajustado según los factores de ajuste de temperatura, de estabilidad, de volumen y todo esto que vimos en lo que correspondía a la primera parte del ejercicio. Luego revisamos la estabilidad, y la estabilidad la revisamos a través de lambda. Lambda es igual a ¿qué? A la longitud de desvertez entre el valor de D. Esa longitud de desvertez o esa longitud crítica va a ser igual al factor K multiplicada por L, que es la longitud real. ¿Cuánto es la longitud real de la columna? 3,50 metros o 11,50 pies, que es lo mismo. Luego, eso lo debo multiplicar por un factor K. ¿Ese factor K qué es? En resistencia de los materiales constituye el valor que va a depender de las condiciones de apoyo que presente la columna. Hay columnas que están empotradas en su base y empotradas en la parte superior, pero hay columnas también, como en este caso, que simplemente están empotradas en la parte inferior y en la parte superior está libre. De tal manera que la condición de borde de ese elemento sometido a compresión, pues va a ser igual a 0,70 según los textos de resistencia de materiales o de estructura. De tal manera que al sustituir nos genera un lambda o una relación de desvertez de ¿cuánto? De 24,41, un valor adimensional, no tiene unidades porque es un parámetro. Y eso la norma me dice que lo compare según las estructuras de madera, tiene que ser lambda menor a 50. Podemos observar que 24,11 menor a 50, por tanto chequea allí y podemos avanzar con la siguiente parte. Luego calculamos que FCE. FCE es un parámetro también de flexión que lo vamos de un esfuerzo de flexión que lo vamos a calcular acá. FCE1 va a ser igual a ¿qué? A KCE por por E, que es el módulo de elasticidad dividido entre esta relación que está acá y elevado al cuadrado. Al sustituir los valores correspondientes, ¿quién es FCE? 0,3. Valor de la guía. Eso en la guía aparece porque seleccionamos el valor de 0,3. El valor del módulo de elasticidad prima, que es el módulo de elasticidad modificado, es igual a 90.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que es un valor ajustado también. O sea, la madera me ofrece un valor, entonces yo al multiplicarlo por los factores me generó que era 90.000. Asimismo, L es 0,7 por 350, 245 centímetros. Eso me genera un resultado. Y el valor de D, que es la misma 8 pulgadas equivalente a 20,32, un valor que voy a utilizar. Hago las sustituciones en esta expresión y obtengo que FCE1 es igual a 185,73. Al yo llegar a este punto, procedo a conocer cuánto vale esta expresión, que es la ecuación de iteración. Pero aquí hay algo muy importante, como una ecuación de interacción en pandeo en dos direcciones, porque la columna, por ejemplo, es esta, y llega carga de este lado, y llega carga de este lado, carga de este lado, entonces ya al haber carga en las dos direcciones me genera un tipo de flexión biaxial. Pero en este caso, la flexión es uniaxial. ¿Por qué? Porque solamente está soportando la carga de un lado y de otro, o sea, de un solo eje. Por lo tanto, la flexión va a ser originada en una sola dirección. Por lo tanto, es una flexión uniaxial. Quiere decir entonces, en consecuencia, que esto que está aquí se hace cero, porque no hay flexión en el otro eje.
Por tanto, la ecuación queda reducida a esto, a este cociente más este cociente menor a 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sustituir los valores que he obtenido a través de este cálculo en esta para poder determinar si el resultado es menor o mayor a 1. Podemos observar que al hacer las sustituciones, ustedes lo van a realizar a través de la revisión de la guía, se van a dar cuenta que el resultado que voy a obtener es 0,12 y 0,12 es menor a 1. Por tanto, la sección propuesta por la arquitectura para el diseño de esta estructura de madera, que es de 8 pulgadas por 8 pulgadas, chequea dentro de los límites de diseño y pues tiene un comportamiento satisfactorio. Hasta ahora este es todo el ejercicio de acero y madera.